Empezamos con este anime que, la verdad, es como mínimo raro. La historia comienza con una lluvia de meteoritos que la gente puede ver desde la ciudad. Ahí es donde conocemos a nuestro protagonista, que por alguna razón está metido en un disfraz de perro. Él está ahí platicando con su novia, que fue la que tuvo la brillante idea de pedirle que se vistiera así. Ella le manda un mensaje diciendo que se ve adorable y que lo está esperando en el edificio de enfrente. El pobre no pierde el tiempo y sale corriendo como loco, sin importarle el semáforo en rojo. Y si creías que ya era suficiente, la novia todavía le dice que se detenga de 3 vueltas y ladre. Todo eso mientras ella hace una transmisión en vivo para internet. El chavo, que no tiene ni tantito amor propio, obedece e ignora todo a su alrededor, lo que hace que un camión enorme lo mande directo al otro mundo. Todos se quedan en shock por el accidente, pero por increíble que parezca, el chico se levanta. Así es, el camión no pudo con él. Pero parece que el universo ya le agarró tirria, porque justo después, un meteorito le cae directo en la cabeza para terminar el trabajo. Y lo más loco, se muere sonriendo y hasta le parece bien. Ahora despierta en un lugar bien raro, lleno de gente flotando. Un tipo barbón se le acerca y le pregunta cuántas veces ya ha pasado por eso, bien creído porque era su segunda vez. Nuestro héroe no entiende nada, pero entonces el barbón saca un jetpack de la nada y sale volando porque ya le tocó su turno. El chavo se queda ahí todo confundido, viendo cómo el tipo desaparece por un tubo, hasta que también le aparece un jetpack en la espalda y lo lleva por el mismo camino. Mientras tanto, vemos a un grupo de dioses haciendo como una especie de sorteo para seleccionar quién va a reencarnar. El barbón es el primero, pero pobre, nadie ofrece nada por él. Como no hizo nada bueno en su vida pasada y era considerado clase H, ahí no vale nada. Sin ninguna oferta, se cierra la subasta y el destino del pobre es convertirse en un bichito de lodo. Luego le toca el turno a nuestro protagonista y hasta los dioses se emocionan porque hacía mucho que no veían a alguien venir de la tierra. Empiezan a pelearse por el chico, pero cuando miran su alma de cerca, se dan cuenta de que está toda irregular. El interés desaparece al instante y el chico es descartado, terminando en una cinta transportadora que lo lleva a una fábrica llena de criaturas extrañas. Ahí lo recibe una diosa bastante imponente. El chavo se queda hipnotizado y, como necesitamos ponerle un nombre, vamos a llamarlo Paquito. Paquito se queda tan embobado que empieza a olfatear a la diosa sin ningún motivo. Ella intenta hablar con él, pero como no deja de hacer cosas raras, le advierte o habla como la gente o lo va a lanzar a la oscuridad de las almas perdidas. Paquito entra en pánico, suplica que no lo tiren ahí e intenta ser galán con la mujer maravillosa que tiene enfrente. En ese momento, se encienden las luces y ella se presenta como una diosa. Vamos a llamarla Filomena. Paquito ya se lo imaginaba, al fin y al cabo, para ser tan guapa, solo siendo diosa. Incluso intenta hacerse el gracioso preguntándole sus medidas, pero una criatura que está cerca le da una descarga para que aprenda a comportarse. Filomena le ordena que se calle y mire una pantalla gigante. En el video, él ve el momento exacto en que fue atropellado. Incluso intenta quejarse diciendo que grabar sin autorización es un delito, pero la diosa le explica que las leyes de los hombres no aplican ahí. El listillo entonces dice que si no hay ley, puede hacer lo que quiera, pero ella le responde que si se pasa de la raya, ella lo demanda. O sea, la ley solo funciona cuando les conviene a ellos. Filomena le dice que siga viendo y le revela que sí, que ya se fue al otro mundo. En el video, él descubre que la supuesta novia estaba grabando todo y que el tipo a su lado era el verdadero novio. Paquito se queda devastado, pero ahí nos enteramos que su día fue un completo caos. Antes del accidente, lo persiguió un oso, luego la mafia porque se topó con alguien importante, pasó por una explosión en un teatro, lo atropellaron y, para rematar, el meteorito. Tiene tan mala suerte que hasta impresiona. Al final, Filomena explica que ese lugar es la última oportunidad para quienes tuvieron una muerte accidental y patética. Está en la sala de espera para reencarnar y puede elegir a dónde ir. Mientras preparan el papeleo, Paquito sigue inquieto y ella le da un ultimátum: o se queda quieto y se porta bien, o lo va a transformar en un microorganismo que vive por 10.000 años. Paquito decide quedarse calladito para no convertirse en bacteria y en la siguiente escena ya está ahí, usando una tablet divina para elegir su próximo destino.
Incluso comenta que está sorprendido con tanta libertad, ya que en los mangas que leía, la gente no suele tener ese lujo de elegir. Pero Filomena, toda creída, dice que es porque ella es una diosa mucho más superior que las demás. Solo que hay un detalle, los mundos más codiciados tienen lista de espera, porque él no es el único que quiere una vida tranquila. Ella le sugiere un mundo más o menos que una colega suya dejó inconcluso, pero Paquito está exigente. Cuando empieza a deslizar la pantalla, se le iluminan los ojos. Ve el mundo del héroe del escudo y lo selecciona de inmediato, ya imaginándose como un galán con armadura dorada. Pero ahí le cae un balde de agua fría. Filomena le avisa que para ese mundo, la espera es de exactamente 54.932 años. Paquito se indigna y se queja de que los reencarnados son demasiado ambiciosos. La explicación es simple, los mundos buenos tienen lista de espera, los mundos malos son de acceso rápido. Ella muestra un ejemplo, ser un héroe en un mundo donde todos se burlan de ti y te humillan por el resto de tu vida. Ese solo tiene una espera de 5 minutitos. Paquito ni se acerca. Él pregunta sobre ser un rey demonio, pero la fila es de 27.000 años. Cuando sugiere ser un rey demonio que también es motivo de burla, se rinde con la idea, porque pensó que tendría una vida de placer y poder, no de bullying. Viendo que el chavo es difícil de complacer, Filomena cuenta que mucha gente consigue buenos mundos eligiendo objetos inanimados. Debe ser por eso que hay tanto anime de tipos que se convierten en espada o máquina expendedora por ahí. Ella ya está perdiendo la paciencia porque quiere ver su serie favorita y amenaza, si no elige pronto, se va a convertir en una bacteria maligna. Ella le dice que se apure y le advierte que si no tiene una buena vida y descansa en paz, va a terminar regresando a esa oficina. Entonces a Paquito se le ocurre una idea brillante. En vez de ser el héroe superpoderoso con harén, que tiene una lista de espera de 63.000 años, decidió que quiere reencarnar como la costilla del héroe. Así es, un hueso. Filomena no entiende nada. Y el pervertido explica, siendo la costilla, las chicas del harén van a estar todo el tiempo abrazándolo y acariciándolo. La diosa se horroriza con el nivel de locura que tiene, pero termina cumpliendo su deseo. Paquito parte en su aventura ósea y Filomena por fin se sienta a ver su serie en paz, pero no le dura nada. El desgraciado regresa a la oficina rapidito e incluso intenta llegar haciéndose el galán para abrazar a la diosa, pero le dan un bofetón para que se ubique. Él dice que la pasó muy bien, pero que no tuvo un final feliz. Filomena, ya sin paciencia para la historia que contó, lo conecta a la tele para ver lo que realmente pasó. En la pantalla grande, la escena es épica. El héroe está ahí derrotando monstruos y Paquito piensa que la vida es lo máximo. El héroe salva a la princesa y ella empieza a acariciarle la costilla, exactamente como Paquito lo había planeado. La vida era fabulosa, con mujeres consintiendo el hueso todo el tiempo. Pero entonces Paquito decidió abrir la boca. Su heroína favorita fue a declararle su amor al héroe y la rechazaron. En medio de ese silencio dramático, Paquito suelta la voz desde dentro del pecho del tipo, si el héroe no te quiere, yo sí. El héroe, obviamente, entró en pánico al escuchar voces saliendo de dentro de él y empezó a golpearse a sí mismo. Paquito, siendo un genio, decidió presentarse y decir exactamente dónde estaba. ¿El resultado? El héroe no lo pensó 2 veces y se arrancó la propia costilla. Nadie quiere una costilla chismosa, seamos sinceros. Pero la cosa se pone aún más rara. Paquito era la 10ª costilla, pero el hueso que el héroe se arrancó fue la 11ª, que por alguna razón extraña, renació como un nuevo ser humano. Filomena ve eso sin poder creerlo y pregunta si acaban de inventar una versión retorcida de Adán y Eva. La cosa se salió de control y terminó en una batalla generalizada entre la 11ª costilla y el héroe original. Y mira, la pelea estuvo fea porque los dos tenían un nivel de poder absurdo. Ninguno de los dos cedía, pero al final, la costilla terminó ganando porque tenía, bueno, una costilla de más. Así es, el hueso extra la hizo más fuerte. Después de que la costilla derrotó al héroe, quiso volverse aún más poderosa e intentó absorber y fusionar el resto de los huesos en su propio cuerpo. Pero el tiro le salió por la culata y cada hueso ahí se convirtió en un nuevo héroe. Como Paquito había reencarnado como la 11ª costilla, siguió siendo solo un hueso en medio del desmadre. Lo que siguió fue una guerra intensa, épica y bizarramente descriptiva,
con cada costilla peleando para ver quién sería el héroe supremo. Hubo de todo. La costilla número 10 creó un ejército de mini costillas y les puso máscaras para controlar a todos. Filomena hasta comentó que eso ya parecía esquema piramidal. La pelea fue un espectáculo de colores y destrucción, y tan bizarra que la costilla número 9 y la número 2 descubrieron que se amaban en medio del caos. Paquito estaba encontrando todo fascinante, hasta que una heroína con orejitas de animal lo capturó. Y bueno, ser mordido por ella fue demasiado placentero para su gusto. Al final de cuentas, quien ganó la guerra fue la costilla número 3, que lanzó un milagro costillero y barrió con todo. El héroe original y todas sus otras costillas estiraron la pata. Las chicas del harén, devastadas, enterraron todos los huesos, menos a Paquito, que se volvió el juguete favorito de la chica de las orejitas. Filomena sospechó de inmediato. Para que una chica estuviera tan perturbada, seguro era otra reencarnada. La vida de Paquito era una maravilla, hasta que un día la jardinera lo encontró por casualidad y, sin saber nada, trituró al pobre para convertirlo en fertilizante. Se murió otra vez, nadó y se murió en la orilla. Como regresó con remordimientos, terminó en la oficina de Filomena otra vez. Ella le preguntó qué era eso de arrepentimiento, si él estaba encantado con la vida de hueso. Y el muy descarado admitió que solo había vuelto porque quería que ella lo acariciara. La diosa le advirtió que si lo tocaba, él se convertiría en cenizas, pero Paquito insistió tanto que ella le cumplió el deseo y lo desintegró. Como ahí no hay plantas para usar el abono, ella usó un hechizo de resurrección y lo trajo de vuelta, pero ya le advirtió, la próxima vez, la muerte será lenta y dolorosa. Paquito, todo renovado, dijo que se sentía de maravilla e incluso intentó darle un regalo, la 11ª costilla del héroe. Filomena le dijo que tirara esa cosa a la basura y que eligiera de una vez el próximo destino, porque ya había perdido demasiado tiempo. Como Paquito no tenía ideas después de su genial plan de la costilla, ella le dio una caja para que la agitara, el método estándar para los indecisos. Él le dio una buena sacudida y salió el resultado. Ahora nuestro héroe va a reencarnar como un cangrejo ermitaño. Ahora vemos un flashback y descubrimos un poco cómo era la vida de Paquito antes de salir de escena. Él saltaba de un trabajo a otro todo el tiempo. Su vida era bastante aburrida y monótona. Y por eso, las cosas deslumbrantes siempre le llamaron la atención. Como nunca tuvo novia, hizo de todo para poder acercarse a esa luz brillante. Mira nada más que buena referencia a la maga negra. Paquito hizo lo imposible para buscar a la novia ideal, investigando hasta en textos antiguos. Un día, unos extranjeros llamaron para avisar que lograron encontrar a la diosa en el lugar que él había deducido. Y sin perder tiempo, Paquito se unió a una expedición arqueológica de una civilización antigua. Lograron encontrar a la diosa, pero eso no dejó satisfecho al tipo. Pero su recuerdo es interrumpido por Filomena, que le pregunta si eso de la expedición es real. Y después de pensarlo un poco, Paquito confiesa que se inventó todo. Filomena literalmente lo fulmina con un rayo, porque no le gustan las mentiras, pero luego lo hace revivir. Y Paquito comenta que es fantástico poder tomar un té después de volver a la vida. Le pregunta qué le pareció su vida y Filomena responde que fue la típica vida patética de un fan de anime. Pero al menos no se aisló del mundo ni se volvió adicto a los videojuegos. Entonces revela que sus juegos favoritos eran los de citas. Luego le pregunta a Filomena en qué porcentaje está su nivel de afecto en este momento. Filomena responde que está en 95%. Eso hace que Paquito se emocione muchísimo y empiece a elogiarla como loco. Ella menciona que el porcentaje está subiendo. Paquito, todo emocionado, pregunta qué va a pasar cuando llegue al 100%. Pero ella responde que al llegar al 100%, podría enamorarse locamente de él al grado de disecarlo y colgarlo como adorno. Siente el drama. A Paquito se le hiela la sangre en el momento. Enseguida se imagina que eso sería más bien un juego de terror. Ella le avisa que es hora de que se convierta en un cangrejo ermitaño. Entonces ella lo pone en la máquina y le da todas las ventajas posibles para que no se vaya al otro mundo de inmediato, porque si no, arruinaría la cadena alimenticia. Y después de recibir una descarga eléctrica, Paquito es enviado a su nueva vida. Y después de un buen rato, mientras Filomena se rasca la espalda con la costilla que Paquito le dio, él regresa y salta para darle un abrazo. Filomena lo desintegra al instante, pero luego lo trae de vuelta. En un cambio de escena, Paquito cuenta que todo estaba excelente, al menos la mayor parte del tiempo.
Pero la cosa se puso fea cuando venció a Glassray, el soberano del purgatorio, y evitó que destruyera el mundo. En eso, la criatura extraña se conecta con Paquito, para que Filomena pueda ver mejor lo que pasó. Y ahora vemos que al reencarnar como cangrejo, la mayoría de sus hermanos se convirtieron en comida, pero por suerte logró escapar. Al conseguir el caparazón, terminó siendo encontrado por el héroe Rizzombel, que por alguna razón extraña decidió adoptar al animalito. Bueno, no fue exactamente una razón extraña. En realidad, fue gracias a los bonos que Filomena añadió. Eso permitió que él se conectara con el héroe. Y gracias a otro bono, se convirtió en el cangrejo definitivo, el arma principal del héroe. Juntos, destruyeron una montaña y abrieron los mares. Pero de repente, el héroe recuperó el sentido común y se preguntó por qué demonios tenía un cangrejo con él. El héroe intentó deshacerse de él, pero como también tenía el bono de arma absoluta, no podía hacerlo. Por suerte, encontró una solución, lanzar a Paquito al océano, pero sin que dejara de ser propiedad del héroe. Y al volver al océano, conoció a Tosa, la diosa del mar, que por cierto es mucho más guapa que Filomena. Solo que a Filomena no le cae nada bien el comentario de Paquito. Ella le recomienda que no diga tonterías si no quiere terminar colgado en la pared. Al final de cuentas, Paquito liberó a la diosa y eliminó a los enemigos, para después transformar el templo submarino en su nido de amor. Pero entonces tuvo que aparecer el maldito gran soberano Leviacao. Después de una batalla intensa, Paquito logró arrancarle el ojo, pero quedó muy herido y, tras quedarse flotando en el océano, fue salvado por el maestro Salmón, que estaba ahí tomando el sol. Filomena le pide que espere un minuto. Todo iba muy bien como una historia fantástica, pero eso de que el salmón esté tomando el sol ya es demasiado surrealista. Pero Paquito simplemente ignora a la diosa. Él sigue contando que entrenó bajo la tutela del maestro Salmón para derrotar al malvado Leviacao. Y cuando su maestro estiró la pata, Paquito ganó su habilidad definitiva, la patada del trueno y fuego de acero del purgatorio de Hades. Y ahora, con la nueva técnica, Paquito volvió para la revancha y le cortó la cabeza al Leviacao con las pinzas, llevándose la victoria. ¿Qué pasó con la habilidad definitiva? Nadie sabe. Pero después de eso, logró volver a salir con Tosa. Filomena deja claro que esa diosa del mar tiene unos gustos bien raros por andar saliendo con un cangrejo ermitaño. Paquito le pregunta si por casualidad está celosa. Filomena le dice que se calle otra vez, si no lo va a disecar y colgarlo como adorno. Ella le pregunta por qué simplemente no tuvo un final feliz con su novia. Él revela que, como tenía el bono de arma definitiva del héroe, solo podía ser usado por el propio héroe, y eso hizo que la querida Tosa perdiera la vida cuando intentó usarlo. Paquito se llenó de odio hacia el héroe por haberlo arrojado al mar, sabiendo que eso podía pasar. Pero, en realidad, la culpa fue de Filomena por dar todos esos bonos. Cuando encontró al héroe, la batalla fue intensa. Los dos se dieron buenos golpes y terminaron en un doble knockout. Después de la pelea, ambos reconocieron la fuerza del otro, dejando atrás todo lo que había pasado, incluyendo a la pobre Tosa. Y ahora, mientras los dos observaban el atardecer, el héroe le pidió a Paquito que venciera a Glassray. Confió todo su poder y dejó todo en las garras de un cangrejo ermitaño. Después de eso, Paquito fue tras Glassray para vengar la caída del héroe, que fue eliminado por los secuaces del villano justo después de pasarle el poder a Paquito. Pero el cangrejo, con mucha determinación y un profundo rencor hacia Glassray, terminó eliminando al tipo gracias a su patada del trueno y fuego de acero del purgatorio de Hades. Aniquiló al villano de una forma atómica, haciéndolo desaparecer igualito que al maestro Salmón. Filomena pregunta si por casualidad usó esa técnica en su maestro. Y de hecho, vemos que el despistado de Paquito usó la técnica en el pobre tipo. El maestro hasta maldijo al alumno, preguntando por qué demonios le lanzó eso. Al final de cuentas, Paquito trajo paz al mundo, pero todos los habitantes se negaron a aceptarlo como héroe por ser un simple cangrejo ermitaño. Y así, terminó muriendo de viejo, sin poder cumplir su sueño. Filomena pregunta si salvar al mundo no ayudó a cumplir su sueño de ser héroe. Él responde que aunque lo logró, ninguna mujer llegó a usarlo como arma. Filomena entiende que él hace todo por interés. En eso, Paquito recuerda que le trajo un regalo. Y sí, es una lata de salmón. Filomena comenta que ese regalo hizo que su medidor de afecto subiera al 100%, así que ahora es hora de disecar al tipo. Paquito le pide que por lo menos lo haga en su forma de cangrejo. Filomena concede la petición sin pensarlo dos veces. Él, casi estirando la pata, todavía menciona que ese ángulo de visión era la gloria, pero enseguida lo guardan en una caja.
Y un tiempo después, mientras Filomena está comiendo salmón enlatado, se acuerda de que es hora de mandar a Paquito a su próxima reencarnación. Como él no responde, ella aprovecha para cambiarse de ropa, y al escuchar que la diosa se está cambiando de ropa, Paquito salta de la caja para intentar espiarla. Pero Filomena ya lo esperaba, así que lo manda a conocer a San Pedro, para luego revivirlo otra vez. Ella le pregunta cómo pudo mirarla estando disecado. Él responde que su voluntad es de acero. La diosa piensa que él es solo un pervertido obsesionado, y le dice que elija de una vez su próxima reencarnación. Al agitar la cajita, el resultado es que ahora Paquito va a reencarnar como la puerta derecha del castillo del rey demonio. Un poco después, mientras preparan todo, Paquito pregunta por qué tiene que pasar por esa puerta otra vez. Filomena responde que eso pasa porque es la única puerta de reencarnación. Él recibe otra descarga y es enviado a su próximo destino, reencarnando como la puerta derecha del castillo del rey demonio. Por otro lado, ahora Filomena está triste porque se acabó el salmón enlatado y estaba delicioso. Pero no pasa mucho tiempo hasta que Paquito vuelve volando para allá. Pero esta vez, Filomena solo se hace a un lado y dice que tiene hambre. Eso motiva a Paquito a prepararle un arroz frito con curry. Y usando el espacio divino, empieza a invocar utensilios de cocina mientras Filomena le dice que deje de meterse en su cuarto. Mientras Paquito prepara el arroz frito, avisa que fue horrible ser la puerta derecha del castillo del rey demonio. Pero Filomena solo le dice que se calle, prende la tele y comenta que Paquito como puerta era un desastre. Como había mucho polvo en el cuarto del rey demonio, y además él es alérgico a los gatos, el tipo se la pasaba estornudando y aplastando a todos los que intentaban abrir la puerta. Él menciona que entre todos ellos, había un general muy poderoso llamado Garza. Cuando Garza fue a ver al rey demonio, terminó siendo aplastado por la puerta. Como era muy fuerte, aguantó varios golpes, pero inevitablemente terminó muriendo, aplastado. Y así la puerta terminó eliminando a la gran mayoría de los generales del rey demonio. Filomena se sorprende de que el rey demonio no lo haya desechado después de tantas víctimas, pero Paquito revela que eso pasó porque tenía una habilidad especial que impedía que el ejército enemigo sospechara de él. Filomena pregunta si acaso fue ella quien le dio ese bono, pero Paquito dice que era una habilidad de la puerta izquierda. La otra puerta también tenía vida, solo que nunca se llevaron bien, porque Paquito no apoyaba al rey demonio y la puerta vecina sí lo apoyaba. Filomena pregunta cómo es que el rey demonio no se volvió loco con los dos ahí. Paquito explica que todo era gracias a la habilidad de la puerta izquierda, que hacía que el rey demonio pensara que sus discusiones eran voces misteriosas en su propia cabeza. Y ahora, por la falta de generales, el ejército del rey demonio estaba perdiendo terreno frente a los humanos. Entonces apareció el héroe Growlet. Él se enfrentó directamente al rey demonio y logró derrotar al villano, pero el rey demonio se regeneraba y se volvía cada vez más fuerte. Gracias a su habilidad de crecimiento infinito, el héroe la estaba pasando súper difícil. Y para empeorar las cosas, la puerta izquierda atacó al héroe con un láser por la espalda. El héroe logró protegerse, pero terminó rodeado. Al ver la situación, Paquito se desesperó, ya que él solo podía abrir y cerrar la puerta. Mientras cuenta la historia, vemos que Paquito por fin terminó el arroz frito con curry y Filomena ya está lista para comer. Paquito cuenta que la puerta izquierda intentó acabar con el héroe, pero él logró desviar el ataque hacia el rey demonio, acabando con él. El rey demonio salió corriendo desesperado y terminó explotando junto con la puerta izquierda. Eso hizo que el héroe celebrara la victoria repentina con todo su grupo de chicas. Pero entre toda esa gente había una chica con orejas de gato, y como Paquito es alérgico a los gatos, estornudó y acabó con el héroe. Las heroínas se enfurecieron, empezaron a pelear contra Paquito y terminaron destruyendo todo el castillo. Eso hizo que él perdiera su identidad de puerta del castillo y dejara de existir. Con la historia terminada, avisa que ya es hora de comer. Filomena menciona que nunca había visto esa mesa antes, pero él revela que trajo la puerta izquierda como recuerdo y la transformó en una mesa. Entonces llegó la hora de la comida, y cuando Filomena prueba el cambis, queda fascinada. Paquito lo nota y comenta que si ella quiere, él puede cocinar para ella todo el tiempo, pero ella le dice que solo quiere comer arroz frito con curry una vez a la semana. Al principio de todo, el Creador, que es el único y verdadero Dios, forjó el mundo original. Con el paso del tiempo, otros dioses fueron surgiendo a partir de él y terminaron moldeando este increíble multiverso que conocemos. El detalle es que, para subir de nivel y llegar a una dimensión superior, esos dioses necesitan hacer que sus mundos evolucionen. ¿Y cómo hacen eso? Llevando personas reencarnadas de un mundo a otro. En esta historia, los llamados irregulares sirven como el combustible para que esa evolución suceda. El problema es que Paquito es demasiado irregular, lo que puede causar un gran desmadre en la evolución de los mundos de todos.
Y lo peor de todo, quien está a cargo de él es esa diosa en específico, así que los otros dioses no pueden simplemente llegar, patear la puerta e interferir. Llegan a un acuerdo de no quitarle el ojo de encima ni a él ni a ese salmón enlatado, que por cierto, dicen que está más rico que el propio licor de la vida de los dioses. Con la reunión terminada, volvemos con Paquito. Ahí está él, todo galán, intentando conquistar a Filomena. Pero ella no cae en su juego y decide castigarlo aumentando la gravedad 10 veces. Paquito, bien atrevido, le dice que puede aumentar la gravedad todo lo que quiera, siempre y cuando se siente en sus piernas. Filomena no pierde el tiempo, aumenta la gravedad 100 veces y deja al pobre Paquito totalmente aplastado. Un rato después, él vuelve a la vida y se da cuenta de que la ramita de té en su taza se quedó de pie, lo que en su cultura es señal de buena suerte. Pero Filomena le corta la inspiración rapidito, recordándole que no lo revivió para que ande relajándose. Es hora de ir a trabajar, a menos que quiera perder el tacto, el gusto y ser convertido en piedra. Sin salida, Paquito agarra la caja del destino y descubre su nueva misión. Ahora tendrá que ser el segundero de un reloj de torre. Antes de irse, Paquito empieza a escribir en su tablet una lista enorme de habilidades superpoderosas que quiere llevarse. Filomena le pregunta qué desorden es ese, y él le responde bien tranquilo que agregó una función para que cuando el reloj marque la medianoche, empiece el Ragnarok. Obviamente ella no acepta eso y lo manda de inmediato al nuevo mundo. El tiempo pasa y cuando Filomena ve la hora, se da cuenta de que ya es tarde. Ella se acuerda de Paquito y termina invocándolo de vuelta. Le dice que ahora, como ya tiene experiencia con relojes, se va a convertir en un reloj de sol en medio del desierto. Paquito se da cuenta de inmediato que ella solo quiere torturarlo, pero a ella ni le importa y ya conecta esa pantalla rara para ver qué fue lo que hizo. Ahí descubrimos que él fue el segundero del reloj más grande del reino, que estaba justo en la base donde vivía el héroe. El problema es que a Paquito le molestaba ver a tantas parejas enamoradas reuniéndose ahí abajo. Por eso, se alió con las otras manecillas, que por coincidencia también eran reencarnados. Uno estaba hecho de joyas y el otro de madera del árbol del mundo, mientras que Paquito era pura materia oscura. Cada vez que la manecilla de las horas marcaba una hora en punto, Paquito, muriéndose de envidia por el amor de los demás, lanzaba una magia aleatoria sobre ellos. Y lo más raro es que a las parejas les encantaba, pensaban que era un show de fuegos artificiales o algo divertido. Pero un día se pasó y le dio un rayo láser directo al rey, que estaba desfilando. El rey se enfureció y mandó destruir el reloj en ese mismo momento, pero la gente protestó. Decían que era injusto, primero porque se divertían con las magias, y segundo porque era el punto de encuentro de los enamorados. El rey iba a seguir con la idea, pero el héroe también pidió que no lo destruyeran. Como fue un pedido del héroe, el rey desistió, pero mandó investigar porque el reloj soltaba magia. El héroe, con toda su inteligencia, terminó desarmando la manecilla de las horas. Filomena hasta comenta que el intelecto de ese héroe da lástima. En fin, con eso Paquito estuvo tranquilo por un tiempo, pero pronto la envidia volvió a aparecer. Ya no aguantaba ver tanto romance y volvió a disparar láseres, dándole al rey otra vez. Nueva orden de destrucción, nueva protesta del pueblo, solo que esta vez hasta el rey demonio se unió a la protesta. De nuevo, el rey cedió a la petición del rey demonio, pero mandó investigar otra vez. Siguiendo el consejo de su nieta, el rey demonio quitó la manecilla de los minutos. Como Paquito estaba hecho de materia oscura, nadie podía verlo ahí, pero no pasó ni una semana y el Paquito desgraciado le dio al rey otra vez, ahora con fuego infernal. Esta vez el rey estaba poseído de rabia y él mismo iba a romper todo, pero el pueblo lo detuvo y ahora hasta un tal Tanaka estaba metido en el asunto. Filomena pregunta quién es ese tipo, y Paquito dice que solo era un sujeto común que pasaba por ahí y servía de blanco para sus magias. En realidad, Tanaka era un masoquista que le encantaba ser alcanzado por el reloj. Y como Tanaka lo pidió, el rey se detuvo, porque parece que ese tipo no era tan común después de todo. Paquito cuenta que Tanaka fue el único que logró sentir su presencia, dándose cuenta de que él también era reencarnado. Mientras todo eso pasaba, el ejército del rey demonio decidió atacar. Paquito, indignado por la interrupción, lanzó una lluvia de meteoritos curativos, pero contra el propio ejército que estaba atacando. Si pensabas que ese meteorito curativo era algo bueno, pon atención al detalle, las piedras tenían forma de gatitos tiernos.
Con ese ataque tan raro, Paquito barrió al ejército del rey demonio del mapa, pero de paso también se llevó al héroe y a Tanaka. Al final de cuentas, la paz volvió al mundo, pero Paquito notó que Tanaka ya había reencarnado directo en otro lugar. La lluvia de meteoritos también destruyó el reloj y Paquito se fue de este mundo a uno mejor. Como recuerdo del viaje, le trajo a la diosa los restos de la manecilla de los minutos. Más tarde, los dos se detienen a comer. Paquito, siendo el descarado de siempre, intenta darle de comer en la boca a Filomena, pero ella pierde la paciencia y desintegra su cuerpo al instante. Después de revivirlo, ella le dice que coma de una vez. Pero hay un detalle, también desintegró sus palillos. Filomena termina prestándole los suyos y el degenerado de Paquito empieza a comer por la parte de arriba, donde la diosa los estaba agarrando, con la excusa de que le gusta comer así. Después de la cena, Paquito sacude la caja del destino y la nueva misión es una locura. Él va a ser la voz en la cabeza del héroe, esa que avisa cuando sube de nivel. Filomena ya siente que se viene el desastre. Paquito se emociona esperando que el héroe sea una chica, pero la diosa le avisa que va a configurarlo para que sea un hombre, solo para que no ande inventando cosas. Él se decepciona, pero lo mandan así de todos modos. Allá en la sala de subir de nivel, pasa el tiempo y Paquito regresa con Filomena con cara de derrotado. Él se queja de que el héroe arruinó su vida y que su plan de estar susurrando cosas absurdas se fue al traste. La diosa le manda callar la boca y prende la tele para ver el informe. Paquito estaba dentro de la mente del héroe Mitch. Cuando el chico cumplió 10 años y subió al nivel 1, Paquito le dio el aviso. El problema fue que el héroe pensó que su voz era asquerosa y Paquito, por venganza, empezó a poner death metal en la cabeza del pobre todo el tiempo. Fueron 5 años de tortura musical hasta que el héroe finalmente aceptó la situación. Lo malo es que, por esa pelea mental, el chico no pudo subir de nivel en todo ese tiempo. Aún así, el héroe salió de aventura. En el primer combate contra un Slime, fallaba todos los golpes porque Paquito no dejaba de gritar "fallaste" todo el tiempo. La voz oficial del sistema hasta apareció para regañar a Paquito, diciendo que su trabajo solo era avisar el nivel, pero como ya no podía hablar, empezó a hacer beatbox durante las batallas. El héroe no podía concentrarse en nada con todo ese ruido. La cosa se puso seria cuando el héroe llegó al nivel 10. Descubrió que cada 10 niveles, una de las voces en su cabeza moría. Ahí el tipo se volvió un psicópata del entrenamiento. Empezó a subir de nivel como loco solo para matar a todos los que vivían en su mente. En el nivel 20, murió el repartidor de mensajes, en el 30, el tipo de la experiencia, que en el 40, el plomero. Uno por uno, el equipo fue siendo eliminado. Paquito tuvo suerte y fue el último en quedar. El héroe estaba tan desesperado que aprendió a meterse en su propia mente para arreglar las cosas a la fuerza. Pero cuando llegó con Paquito, el héroe recibió una paliza. Filomena no entendía cómo un héroe de nivel 50 perdió. Y Paquito le explicó que, como compartían la experiencia, él ya estaba en el nivel 80. El tipo básicamente le robó el XP al héroe. Sin salida, el héroe hizo hasta un pacto con el rey demonio para intentar sacar a Paquito de ahí, pero Paquito también le dio una paliza al rey demonio y decidió dar un concierto de rock que escuchó todo el mundo. Al borde de la desesperación, el héroe encontró la solución definitiva, un interruptor para apagarse dentro de su propia mente. Lo presionó, el silencio finalmente llegó, pero nunca volvió a encenderse. Y así terminó su viaje. Esta vez, de recuerdo, Paquito trajo una tarjeta de regalo. Filomena no la quería, pero recordó que quemó los palitos de él y decidió regalarle los suyos. Él se puso bien contento con el detalle. Ese fue el final del episodio. Comenta la palabra, parte 4, para que yo sepa que llegaste hasta aquí y quieres ver cómo sigue este rollo, que te voy a dar un corazón en el comentario. Suscríbete y activa la campanita para no perderte el próximo capítulo, porque el hype apenas está empezando. Sin más rodeos, Rebobina se despide y hasta la próxima.